Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con los métodos de integración de Simpson 1/3 y 3/8. Entonces, Simpson 1/3 y 3/8. El espíritu es similar al de trapecio, ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de formar una línea recta sobre la forma, ¿vale? Si tú tienes un segmento ya predeterminado, ya conoces los extremos, pues en lugar de pasar una línea recta como lo hace trapecio, Simpson 1/3 dice, bueno, pues tú conoces perfectamente la función, ¿vale? ¿Por qué no tomas el punto medio, ¿de acuerdo? Y ese tercer punto, a ver, lo graficamos un poquito mejor. Tienes aquí tu función, ¿de acuerdo? Tienes aquí un intervalo, ¿sale? Aquí tienes AB. Entonces, pues tú puedes calcular este punto. Ahí estará bien. Vamos a hacerlo más para acá. Al fin y al cabo puedo borrar trazos. A ver. Quiero que algo que se note la ventaja. Aquí está A y aquí está B. Ándale, ahí está. Entonces, en trapecio nosotros lo que hacíamos era esto. ¿De acuerdo? Tenemos tenemos estos dos puntos. Y en trapecio decía, pues ¿sabes qué? Pero hacemos este. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos un cierto grado de error definido por la curva que estamos utilizando para el cálculo de la aproximación de la integral. Es mucho mejor que el rectángulo, eso no se niega, ¿de acuerdo? Pero sí hay un poquito de diferencia. Lo que propone Simpson es trazar un punto intermedio, ¿sale? En Simpson 1/3 la idea es trazar un punto intermedio, ¿de acuerdo? Y con esos tres puntos, en lugar de trazar una recta, trazas una parábola que pase por esos tres puntos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser la característica de esa parábola? Pues que se construye a través de los valores de la función. En A, en B, vamos a llamarles xi más 1 y xi más 2. ¿Vale? ¿Cómo se construye? Se construye sumando f de xi más 3 veces f de xi, ¿no es cierto? Aquí no es 3 veces, este es 4 veces f de xi más f de xi más 2. Aquí es xi más 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener es esta aproximación entre el tamaño de paso, que ahora el tamaño de paso se recorta entre 2, ¿vale? Perdón, no es entre, es por el tamaño de paso, y esta es la parte que le da el nombre, por 1/3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, esta es la forma en la que calculamos para un solo rectángulo. La idea es tener múltiples rectángulos. Es decir, si tú tienes A y B ya definidos y dices que necesitas n intervalos, tu tamaño de paso es h igual a b menos a sobre 2n. ¿Por qué sobre 2n? Porque ahora, si bien sigues teniendo la idea de n intervalos, ¿de acuerdo? 2, 3, 4, así estos son tus n intervalos, ¿sale? Tú estás agregando el punto medio, porque necesitas un tercer punto, ¿de acuerdo? Dentro del intervalo, ¿vale? Que es el punto medio, para Simpson 3/8. Entonces tu tamaño de paso h se vuelve este, ¿de acuerdo? Nuevamente, si consideramos que el primero es el primero sería
Si este es A y este es B, este es X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X2N menos 2, X2N menos 1 y X2N. Porque por este tamaño de paso tendremos el doble de puntos más 1 que el número de intervalos, ¿de acuerdo? Para el primer intervalo, entonces quedamos que era f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Para el segundo rectángulo es f de x2 más 4 veces f de x3 más f de x4. Para el siguiente sería f de x4 más bla, bla, bla. Entonces, para algún y tendríamos f de x2y más f de x2y más 1 más f de x en 2y más 2. Y si nos seguimos derecho, ¿vale? Obtendríamos f de x de 2n menos 2 más 4 veces f de x2n menos 1 más f de x en 2n. Esto sería si lo tuviéramos todo por separado. La suma de todo esto, ¿sale? Sería la aproximación a la integral de AB de f de x. Ahora, en realidad, pues esto se resume de la siguiente forma. Por cierto, esto es por h sobre 3, ¿de acuerdo? Entonces, esto es h sobre 3. Y lo que deben de notar es que primero todos estos números, el índice en el que trabajan es un índice impar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Por otra parte, todos estos están en posiciones pares, pero aparecen dos veces, ¿de acuerdo? Y por último, estos son los extremos y aparecen una vez nada más. Luego entonces, esta cosa se escribe como f de x0 más f de x2n más la suma desde i igual a 1 hasta n de los números de la forma f de x2i menos 1 para que nos dé los impares, pero estos van 4 veces, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1, ¿de acuerdo? ¿De quién? De f de x i. ¿De acuerdo? Esa sería la fórmula. En general, nosotros para poder entenderla rápidamente, sería h sobre 3, ¿vale? Son extremos, x0, el primero y el último valor, más 4 veces los impares, más 2 veces los pares. Básicamente es eso lo que nos está diciendo la fórmula. ¿De acuerdo? Y esa es la forma en la que se calcula. ¿Sale? Regresemos a nuestra famosa integral que es, ¿qué era? La integral de 0 a 2, si no estoy mal, del coseno del seno diferencial de x, ¿de acuerdo? Y nuevamente trabajemos con n igual a 10. ¿Vale? Hagamos un ejercicio numérico para ver esto.
Muevo esto un poquito. Acerquémonos. Y aquí van a ser un poquito más de puntos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos A, B y N. Este es 0, este es 2 y N son 10. Entonces H, ¿sale? Se vuelve igual a B menos A sobre, pero ahora es 2 por N. Nuestro tamaño de paso se ve reducido a la mitad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora si bien el intervalo es de 0.2, nuestro avance en cada uno de los X es de 0.1. Entonces aquí empezamos con X. Este es igual a este. Este es igual a este más el anterior. ¿De acuerdo? F4 en B5 para poder copiar. Y dejen agrego la columna de los Is. Insertar I. Empieza en 0. Este es este más 1. Control C. Y aquí vamos a tener un poquito más de observaciones, ¿de acuerdo? De puntos. Tenemos 20 más un puntos, ¿de acuerdo? Como lo marca el recuento. Porque si bien tenemos 10 intervalos, ¿vale? Tenemos un extremo adicional que es el punto 11 y tenemos 10 puntos medios adicionales, ¿de acuerdo? Que nos duplica el valor de n. Por eso son 21. ¿Sale? Ahora f de x, esto es seno del coseno o coseno del seno. La que hemos trabajado en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Del coseno. Seno del coseno. Entonces así. 1, 2, sale. Listo. Ahí tenemos todos nuestros valores. Entonces, nuestro formato para tener los cálculos. Hay que identificar cuáles son cada uno de los elementos. Me alejo un poco para que podamos ver cómo los vamos eligiendo. Entonces, primero son los extremos, los pares y los impares, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es sumarlos. Suma. Es este que está en la posición 0 y este que está en la posición 20 son los extremos. ¿De acuerdo? Los pares son los que están en las posiciones 2, 4, 6, 8, 10. Entonces sería el 2, el que está en la posición 4, en la posición 6, en la posición 8, en la posición 10, en la posición 12, en la posición 14, en la posición 16 y la última va a ser la posición 18. La posición 20 ya fue tomada como un extremo. ¿De acuerdo? Y ahora los impares. ¿Vale? Hay dos formas de calcularlo. Vamos a hacer la lenta, que sería la posición 1, la 3, la 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego su multiplicador. Los extremos van multiplicados por 1. ¿Vale? Los impares por 4 y los pares por 2. Entonces, los pares por 2 y los impares por 4. Entonces, el total sería este por este. Control C. Control V. Ahí está. Entonces, la suma de estos elementos es suma, paréntesis, estos tres. ¿Sale? Y después la integral
es esto por el tamaño de paso sobre 3. ¿De acuerdo? Es, ya que tenemos la suma de todo esto, que fue lo que calculamos aquí. Esto es la suma de los extremos pares e impares bajo los números que las multiplican, ¿de acuerdo? 1, 4 y 2. Lo multiplicamos por h y lo dividimos entre 3. Y esa es la aproximación a la integral. ¿De acuerdo? Eso es todo. No es muy complicado. Simpson, 1/3. En realidad es bastante ligero. ¿Sale? Y programarlo es exactamente igual de sencillo. Estamos usando, lo único que tienes que revisar es si el número es par o impar, lo sumas, revisas que no sea extremo y ya eso es todo. Y todo lo demás se va haciendo con calma y ya. No debería de costarles mucho trabajo la parte de programación. ¿De acuerdo? ¿Dudas con ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profe, todo bien. Ok. Vamos a ver entonces. Ustedes me van diciendo cómo se programa. Igual vamos a dejarlo como una pequeña rutina. Pero este no es de ustedes. A ver, ¿dónde está su código? Es este, ¿no? Esto nada más es para que los podamos comparar. Órale, ¿por qué te vas hasta allá arriba? Ahí está. Control C. Control V. Ahí está. ¿Qué necesitamos para hacer Simpson 1/3? Nada más definir. Simpson 1/3. No, mejor así, nada más es 1/3. ¿Qué necesitamos? A, B, B y N. ¿Vale? Vamos a hacer suma extremos. Sería F evaluado en AA más F evaluado en BB. ¿De acuerdo? Ahí está, ahí tienen los extremos. Suma impares igual a 0. Suma pares igual a 0. Un for. ¿Desde dónde a dónde? Necesitamos H, ¿verdad? H igual a ¿qué? A BB menos AA sobre paréntesis 2 por N. Ahí está. Por y en el rango de inicio desde 1 hasta 2 por N. Aunque esto es NN, ¿verdad? Si no, no funciona. Dos puntos. Sí que. Sí, y por 102. El por ciento sí es el residuo, ¿verdad? De la división. Sí, profe. Perfecto. Es que en C sí es así, pero no estaba seguro en Python. Sí, y por 102. Eso no tiene sentido. Es igual a 0. Si eso es 0, entonces es impar. Digo, si es 0 es par, ¿de acuerdo? Entonces, suma par igual a ¿qué? A suma de pares más F evaluado en
AA más I por H. ¿De acuerdo? En caso de que no sea par, que sea impar, entonces else. Dos puntos. Si no es par, es impar, entonces suma impares. Igual a ¿qué? A suma impares. Más F, AA más I por H. Entonces el valor donde inicia I es en 1 y va a terminar en un valor antes que 2n. Entonces eso va a terminar antes de B. Entonces hasta ahí deberíamos de ir bien. Con eso termina el for. Bueno, ahí terminamos el if. Con eso terminamos el for. Y queremos que suma, ya que nos dé la suma total, es H por suma extremos más 2 por suma pares más 4 por suma impares sobre 3. Y así se hace el regreso. Return sum. No hay más para dónde moverse. En principio debe de funcionar bien. Control C. S guión bajo es un tercio. Si esto lo hicimos bien, debe trabajar bien. ¿Alguien sabe por qué se trabó? Ah, por esta. Ah. Bueno, como les iba platicando, parece ser que está lloviendo. Bueno, aquí no, pero en algún lugar debe estar lloviendo. Así el piso sigue siendo piso. Sí, hay que tener cuidado en qué valor pones de n para probar. Ahora, en principio nos debería dar un valor más preciso. Mándeme. Entre más aumentemos, más precisión. N. Sí, claro. De hecho, cuando usted trabaja con sumas de Riemann en cálculo, lo que dice es que va a aumentar el número de puntos de la partición hacia infinito, porque mejora Sí, la precisión. vamos Entonces, estados como a 6 a 1 millón, ¿no? Porque si no se traba el software. pues no se traba mucho. Pero mire, podemos comparar trapecio y Simpson un tercio y nos dan las mismas cifras. ¿Sale? 80, 38, 63, 15, 79, 76. Aunque en realidad nosotros lo que queremos probarlo es a 10, ¿no? Que es, ahí está. En 10 decimales, en 10 intervalos, ¿de acuerdo? Rectángulos por izquierda y por derecha están muy lejos. Trapecio nos da 2 decimales de precisión, pero Simpson un tercio nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales de precisión ya. ¿Vale? Nos da el 80, 38, 63. Ya es más preciso, entonces ahorita el de suma de Sí, Riemann, ¿no? sí, que la suma de rectángulos, sí. Es más preciso que el trapecio. La ventaja de trapecio es que utiliza los mismos puntos que rectángulos por la izquierda por la derecha. ¿Vale? Aquí el problema es que tiene que calcular el doble de puntos. Claro que en trapecio, si usted utiliza 20 puntos, no obtiene esa precisión que Simpson 3/8, ¿de acuerdo? Simpson un tercio con 20 puntos o 10 intervalos nos da 6 decimales de precisión. Trapecio con 20 puntos no nos da el mismo grado de precisión, ¿de acuerdo? Es mucho más preciso Simpson un tercio. ¿Sale? ¿Cómo identifica ahí el grado de precisión? Mándeme. ¿Cómo identifica ahí el grado de precisión?
A por el valor que tenemos, por la diferencia entre las raíces. No sé si alcanza a ver los números que tenemos como resultado. Poco. Es Ok. 8. Según yo es 8.88. Ah, me equivoqué de botón. Espérame un segundo. Ok. ¿Se ve mejor? Sí, ya se ve mejor. Ok. Cuando lo corrimos con, creo que 1 millón de intervalos, Ujú. ¿de acuerdo? Tuvimos todas estas cifras de iguales entre Simpson 1/3 y trapecio, ¿de acuerdo? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 cifras iguales. Sin embargo, este debe tener otras 2 al menos de precisión. Ahora, cuando lo corrimos con 10 intervalos, ¿sale? Con respecto al primero, ¿sale? Solamente tuvimos 2 cifras iguales, que es el 0.80. Sin embargo, Precio, ¿no? en 1/3 tenemos 6 cifras iguales. ¿Ya? Ya, ya, ya. Y aquí esto lo puede lograr porque utiliza 20 puntos. Dices, bueno, utilicemos los mismos 21 puntos para trapecio y trapecio no nos da más que otra cifra de precisión, duplicando el número de intervalos, ocupando los mismos puntos que Simpson 1/3. Sin embargo, con el mismo número de puntos, Simpson 1/3 tiene mejor precisión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profe, creo que no. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí.